Presente, doctor, buen día. Bien, buen día. Aguirre, Tomás. Presente, doctor. Bien. Almirón, Raúl. Presente, doctor. Bien. Andrasevich. Presente, doctor. Bien. Arca. Presente. Bien. Argañarás. Argañarás, ausente. Ábalos. Ábalos Sofía, ausente. Bejarano. Presente, doctor. Bien, perfecto. Presente. Bien, bien. Diana, Benítez Diana. Presente, doctor. Bien. Benítez Carla. Presente, doctor. Bien. Borda, Dayana. Presente, doctor. Bien. Brite, Valeria. Presente, doctor. Buen día. Bien, buen día. Brizuela, Adriana. Presente, doctor. Buen día. Bien, buen día. Caballero, Analía. Caballero, Analía, ausente. Cáceres, Sergio. Cáceres, Sergio, ausente. Castillo, Melanie. Castillo, Melanie, ausente. Chamorro, Enzo. Buen día, doctor. Presente. No sé si estoy muy lejos del micrófono. Chamorro, presente. Presente, doctor. Buen día. Bien, buen día. Drisdale. Bien, buen día. Durán. Presente, doctor. Buen día. Bien, buen día. Esquivel. Presente, doctor. Buenos días. Bien, bien, buenos días. Estigarribia. Estigarribia, ausente. Feldman. Presente, doctor. Buenos días. Bien, buen día. Fernández Claudio. Presente, buen día. Bien, buen día. Fernández Miriam. Fernández Miriam, ausente. Figueredo Mendoza. Presente, profe. Disculpe, no estoy pudiendo Sí. prender la cámara por un tema Sí, sí, de... no hay problema. No hay problema conmigo, no hay problema. Ahora vamos. Ah, bueno. Mil gracias. Frugoni Romero. Frugoni Romero, ausente. Furrer, ausente. Galantini. Acá presente. Bien, Gracias. perfecto. Galloso, ausente. Gamarra. Presente, doctor. Bien, perfecto. Garay Ernesto. Garay Ernesto, ausente. Godoy Nelson. Presente, doctor. Buen día. Bien, perfecto. Buen día. Gómez Morilla. Gómez Morilla, ausente. Gómez Héctor. Presente, doctor. Buen día. Bien, perfecto. Buen día. Gómez Maya. Presente, buen día. Bien, buen día. González Oscar. Presente, doctor. Bien. Herlein. Buen día, presente. Buen día. Iglesias. Presente. Bien. Iturri Pérez. Presente, buen día. Buen día. Leguiza. Presente, buen día. Buen día. Lenarduzzi. Presente. Bien. López Franco. Buen día. Presente. Bien. Buen día. López María. Presente. Muy bien. López María Agustina. Presente, doctor. Ah, bien, perfecto. López María José. López María José, ausente. López Ruth Milagros. Buen día, presente. Muy bien, buen día. Merlo. Presente, doctor, buen día. Bien, buen día. Miño. Presente, doctor, buen día. Muy bien, buen día. Montiel. Montiel Cristian, ausente. Muro Fitch. Presente, doctor, buen día. Muy bien, buen día. Mutafidis. Mutafidis, ausente. Navarro. Navarro, ausente. Núñez. Núñez Daniela, ausente. Presente, profesor. Bien, perfecto. O'Higgins. O'Higgins Florencia, ausente. Ojeda. Ojeda Maite, ausente. Ormela. Presente. Bien. Pavón. Pavón Karen. Presente. Bien, perfecto. Pérez Carmen. Buen día, presente, doctor. Muy bien, buen día. Pérez María Fernanda.
Presente, doctor, buen día. Muy bien, buen día. Pérez María Begoña. Pérez María Begoña. Se escuchó un ruido, pero no escuché presente. Ausente le ponemos por ahora, después lo resolvemos. Pérez Natalia. Presente, profesor. Bien, perfecto. Pucheta Mara. Pucheta Mara, ausente. No, Ramírez. presente, Ahí disculpe. está, perfecto. Ramírez María. Ramírez María, ausente. Solari Agustina. Presente, doctor. Bien. Solís, Marcelo. Presente, doctor, presente. Bien, perfecto. Sosa Macarena. Presente. Bien. Suárez Carlos. Suárez Carlos, ausente. Torres 10. Buen día, doctor, presente. Muy bien, buen día. Vila. Dulcinea. Presente, profe. Buen día. Perfecto, buen día. Wiener. Wiener, ausente. Yanacón. Winner, presente, profe. No podía Bien. activar mi audio. Perfecto, presente. Yanacón, ausente. Y Galeano. Presente, profe. Muy bien, perfecto. ¿Alguien que haya llegado tarde a la asistencia? Argañarás, Graciela, doctor. Regañará sí. Perfecto, presente. ¿Alguien más? Castillo, no sé si me escuchó. ¿Cómo? Me puso ausente, no se me escuchó. Castillo. Melanie. Sí, muy bien. Perfecto. Buen día, doctor. Garay Sí. Ernesto. ¿Cómo? Garay Ernesto, doctor, buen día. Bien, buen día. Caray. Caray, Ernesto, sí. Perfecto. Muy bien. Bueno. Un segundito que vamos a poner presente y... mi- Bien, mientras tanto le estoy preparando una imagen para compartir. Profe, yo Sí, no sé si se me escuchó mi presente porque sí, entra y dígame. sale. Galloso, Eliana. Ahí le puse recién, escribió Ah, en el WhatsApp, bien. ¿no? Sí. Gracias. Sí, Cáceres Sergio. Profe, disculpe, Arriba también presente. No podía prender mi micrófono. Bien, perfecto. Presente Estigarribia y falta uno más. Cáceres Sergio. Y María. Bien, perfecto. Bien, vamos a retomar primero algunos temitas que creo que quedaron sin entenderse del todo, o sea, temas Profe, genéricos, ¿sí? ¿será que le podría pedir que dé un ejemplo para poder diferenciar mejor el tema de ensañamiento y sevicias? Sí. Porque tenemos todo lo teórico, pero la verdad que estaría necesitando un ejemplo para poder entender mejor, si puede ser. Hay un ejemplo súper claro que suelo utilizar en mis clases cuando me toca el tema, que es un duelo entre espadas. Un duelo. La sevicia y el otro, ¿cómo era? Ensañamiento. En el ensañamiento, ustedes tienen que entender que el autor tiene que buscar la indefensión de la víctima, ¿sí?
tiene que, o sea, no solamente tiene que existir objetivamente la indefensión, sino que el autor busca que su víctima esté indefensa. Entonces, supongamos el caso de una persona que reta a duelo de espadas a otra persona, ¿no? La otra persona no sabe absolutamente nada de esgrima, ¿sí? Entonces, el sujeto con un simple movimiento desarma a su víctima y empieza a generarle cortes, ¿sí? Perdón, aquí hay otra diferencia clara, es que en la sevicia el sujeto busca de forma directa la muerte, ¿sí? Vamos a partir por ahí, ¿sí? Vamos a partir por el plan del autor. En el ensañamiento, el plan del autor es dar muerte a su víctima, ¿sí? Pero busca esa muerte a través del mayor dolor y sufrimiento posible, ¿sí? Sin embargo, o sea, esta figura de ensañamiento es únicamente compatible con el dolo directo. No admite otro tipo de dolo, ¿sí? Sin embargo, en las sevicias graves admite el dolo eventual. ¿Por qué? Porque en las sevicias graves el plan final del autor no es dar muerte, sino es provocar el mayor dolor posible a su víctima. Si muere, formará parte como de una eventualidad, ¿sí? Pero su plan principal no es dar muerte a la víctima. O sea, el punto de contacto entre el ensañamiento y las sevicias graves es la muerte. Por supuesto que si no hay muerte, no es necesario hablar de una comparación, porque las sevicias graves puede no darse la muerte. O sea, puede haber sevicias sin muerte, ¿sí? El punto de contacto está en la muerte de la persona, ¿sí? Entonces es el punto de contacto. Muere una persona y en un análisis parcial diría que la persona sufrió, ¿sí? Bien, ese es nuestro elemento objetivo. Nosotros tenemos, o sea, extraemos de la realidad ese elemento objetivo. Una persona murió y sufrió al morir. Bien, ahora, nosotros tenemos que analizarlo ahora desde el plano subjetivo, porque la diferencia va a estar, evidentemente, en el plano subjetivo, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos que ver si el autor buscó la indefensión de la víctima, ¿sí? Y la aprovechó para, o sea, como una primera distinción, si el autor buscó la indefensión de la víctima y la aprovechó para dar muerte, y si su finalidad directa era dar muerte a la persona, ¿sí? Bien. Entonces, aquí un ejemplo claro que podemos introducir es un duelo de espadas. Una persona quiere matar a otra, le quiere dar muerte, entonces le reta un duelo de espadas. Bueno, la otra persona no sabe, el autor primero sabe que su víctima no es hábil con la espada, ¿no? Entonces, con un simple movimiento, la desarma y empieza a generarle heridas que, consideradas de forma aislada, no provocarían la muerte, ¿sí? Por ejemplo, cortes superficiales en los brazos, en las piernas, en el rostro, ¿sí? Considerados de forma individual, no le darían la muerte, pero que considerados en conjunto, sí, le van a provocar evidentemente un derramamiento de sangre y finalmente un shock hipovolémico, ¿sí? Bien, entonces el sujeto buscaba dar la muerte a su víctima, solamente que procuró que su víctima sufra lo más posible. Lo mismo sucede, por ejemplo, si hablamos de una muerte con incendio, ¿no? Una persona sabe, una persona medianamente prudente sabe que si rocía con nafta o con algún combustible a otra persona y le prende fuego, la muerte no será inmediata, ¿sí? De hecho, en la mayoría de los casos, el paciente sobrevive y sufre una muerte con posterioridad, ¿no? En las sevicias graves, sin embargo, la finalidad del autor es provocar sufrimiento en su víctima. Después, si aparece la muerte, va a ser un resultado eventual. Entonces, ahí, en el caso del duelo con espadas, la víctima puede llegar a tener cierta habilidad con la espada, ¿sí? Tiene cierta defensión, o sea, el sujeto se puede defender, tiene cierta capacidad de defensa, pero el autor es mucho más hábil en la espada, ¿sí? Entonces le va provocando heridas, o sea, por el propio fragor de la batalla, le va provocando heridas en todo el cuerpo y que finalmente le provoca el shock hipovolémico y muere, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre las sevicias graves y el ensañamiento.
no sé si quedó claro el ejemplo. Estoy viendo ahí la cara a la profe. ¿Qué estará diciendo este chico? Entonces lo que tendríamos que tener en cuenta, profe, sería la posibilidad, o sea, que el sujeto activo sepa que le puede causar la muerte y que esa era su finalidad. Así, Hay principalmente, o sea, los diferenciaciones. dos requisitos, los dos elementos que ustedes tienen que tener en cuenta, primero es la intención de la víctima, ¿sí? Del autor, perdón. ¿El autor quería matar a su víctima o no? O sea, ¿tenía el dolo directo de matar a su víctima o no? Bueno, sí, quería darle muerte a su víctima. Bien, entonces ya tenemos un elemento. Y después, el otro elemento es si su víctima tenía la posibilidad de defenderse o no. En ese caso solamente para aportar a lo que estaba explicando el doctor Sandoval, y creo que muchos se van a acordar, ¿se acuerdan de este señor de apellido Tablado que había dado muerte a esta chica que se llamaba Carolina Alop? 118 puñaladas. 118 o 114, en este momento no recuerdo. Creo Creo que fueron 114. Bueno, él fue condenado por homicidio simple. No se aplicó la figura del ensañamiento. En ese tiempo tampoco existía la figura del femicidio, claro, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo fue el tema? Como bien lo explicaba el doctor Sandoval, ¿por qué se aplicó la figura del homicidio simple si Carolina había recibido 114 puñaladas? Porque de la pericial se había determinado que Carolina había fallecido en las primeras puñaladas, que no había sufrido, no había padecido de manera cruel, inhumana y degradante. No se aplicó la figura del ensañamiento. Por eso es muy importante, ¿no? Tanto los elementos objetivos y subjetivos, como decía el doctor. Nada más, bueno, si lo quieren corroborar, por supuesto que tienen el caso en las redes y van a ver ahí que si bien se intentó aplicar la agravante ensañamiento, no fue procedente justamente por esta razón. Carolina falleció en las primeras puñaladas, es decir, que no sufrió la víctima. Son estos dos elementos los que se tienen en cuenta. Pero el ensañamiento es, como bien lo dijo el doctor, de carácter subjetivo. Y se manifiesta en lo objetivo. La víctima, evidentemente, tiene que sufrir. Cuando yo le contaba el caso de esta señora que se resuelve en Capital Federal, hubo mucha discusión si se daba o no el ensañamiento. Pero después de todo el análisis testimonial y pericial, como les contaba, se aplicó la figura del ensañamiento porque mientras transcurría la violencia, el hecho dentro del hogar, este hombre tuvo dos posibilidades previas: tomar el arma de fuego, matar a la víctima de un disparo, por ejemplo, porque ya el dolo de matar estaba. Había intenciones en la cocina, pudo tomar un arma blanca y terminar con una puñalada, sin embargo no lo hizo así. Fue y tomó el bidón de nafta y la roció. De ahí surge el ensañamiento, o sea, realmente había una intención de que esta víctima sufra, muera, y de hecho pasó esto, agonizó 8 días. Y de ahí surge que la víctima realmente tuvo una agonía, tuvo un sufrimiento y se manifestó a través de estos procedimientos. Una consulta. No, ahí, era doctora. solamente para aportar, porque la verdad No, que sí, es un tema re bien, profe. Además, interesante. la intención del autor era darle muerte a su víctima. Sí, ya estaba claro. Acuérdense que tiene que estar en claro el dolo directo. Como bien lo dijo recién el doctor Sandoval, las sevicias graves, que es el caso de Lucio Dupuy, no se pudo aplicar. El caso de Lucio Dupuy es cuando una persona viene lesionando, lastimando, golpeando, y eventualmente se puede representar que la persona puede o no morir, bien como lo decía el doctor. Otro caso muy probable de sevicias graves sea el caso de Ángel, 20 lesiones en la cabeza, coscorrones, dicen los progenitores, pero en realidad fueron lesiones. O sea, uno viene propinando lesiones al menor y como consecuencia se produce la muerte. Esa es una sevicia grave. Justamente por eso bien lo rescataba el doctor Sandoval, estos criterios que tienen que tener en cuenta, porque Soler
estuvo en contra de que se supriman las sedicias graves como forma autónoma de agravante en nuestro sistema jurídico penal. Hoy nos encontramos con estos conflictos. Caso Lucio Dupuy, caso de sedicias graves, y caso de Ángel es muy probable que sea una sedicia grave, que no se va a poder aplicar esta agravante porque no la tenemos. En base a eso fue que el doctor Bompadre y la jurisprudencia de la doctrina argentina, para diferenciar a estas figuras, establecen los criterios de distinción. Tiene que ver también con el origen. Las sedicias graves son y pertenecen al derecho penal italiano y de ensañamiento al derecho penal español, que si bien nuestro Código Penal no define lo que es el ensañamiento, sí podemos traer del Código Penal español. Había una manito ahí levantada. Sí. Dirisdale, señor Dirisdale, creo que tenía la mano levantada. Sí. Así es, exactamente, esa es la interpretación que hace el fundamento del agravante. La persona quiere matar, bueno, está bien, hay una intención de matar, hay un dolo de matar, pero esto de hacerla sufrir en el momento de la muerte es lo que se reprocha desde el punto de vista penal. Esa intención que tiene el sujeto de, además querer matarlo, verlo sufrir, hacerlo sufrir. Y ahí es justamente donde se posiciona el agravante. Doctora, pregunto. Sí. Si se reprocha la intención del autor, por ejemplo, en este caso de Carolina, que le dio tantas puñaladas, digamos, pero se demuestra que no sufrió. Pero el dolo de él, o sea, la intención de él fue hacerle sufrir, o no se comprobó eso. No. Porque cuando en estos casos, desde el análisis psicológico y psiquiátrico, si él quería hacerla sufrir a Carolina, hubiera empezado por las piernas, por los brazos, hubiera comenzado por, y sin embargo fue directamente a la zona vital. Está. Lo otro fue una Gracias, reacción doctor. de descarga sobre, eso es lo que se analiza. Yo no quiero entrar mucho en lo que es ensañamiento, para no confundir, ¿no? Porque después también tenemos el ensañamiento cuando es moral, que tenemos dos casos, uno en el Mar del Plata, cuando hay un sufrimiento moral en la víctima, cuando no hay un sufrimiento realizado, ¿no? Ustedes se acuerdan del caso del triple crimen, que se dice, ¿no?, que a esta chica le habían sacado los miembros, le iban sacando los dedos, o sea, había una especie de sufrimientos hasta que después le terminan dando la muerte. No está muy claro eso, pero hay testigos, los primeros que tuvieron contacto con el triple crimen que hizo este pequeño J, el año pasado creo que fue, hablan de un ensañamiento. Bueno, ese es un ensañamiento físico, pero también tenemos el ensañamiento moral, que es el que ocurre en La Plata. Ahí tenemos a varios autores. López Volado, uno de los que sostiene y explica un poco lo que es el ensañamiento moral, y tiene que ver, por ejemplo, un simulacro de fusilamiento, y la persona muere como consecuencia de un simulacro de fusilamiento, por el susto, por lo que se le ocasiona. En este caso puntual, a 3 jóvenes se le había colocado en el baúl de un vehículo, en el caso de Mar del Plata, y este conductor simulaba que iba desprendiendo gas. El caso termina siendo agravado de este señor por homicidio por ensañamiento moral, donde la persona se le hace creer que está sufriendo, como el caso del fusilamiento, y no existe un simulacro, pero la persona cree que va a ser fusilada.
Son ensañamientos morales que, bueno, son un poquito más delicados en cuanto a la aplicación y demostración del elemento ensañamiento, pero también existe tanto el ensañamiento material, como es el básico, el que estamos viendo, como el ensañamiento moral. Pero bueno, son temas realmente muy interesantes para estudiarlos, para verlos. Como siempre dice el doctor Sandoval, en materia penal todo tiene análisis y discusión, ¿no? Nosotros le damos los contenidos básicos. Bueno, le dejo al doctor que siga, lo que pasa es que convirtió la clase re interesante y bueno. Placer, o sea, y bueno, agradezco su intervención porque realmente preparé una clase cortita, así que me parece genial estos momentos de debate y reflexión, ¿no? Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Dice que las sevicias finalizarían con la muerte de la persona, y en caso de que la muerte no se produzca, ¿sería un caso de lesiones solamente? Sí, exactamente. Podría ser inclusive, o sea, dependiendo también de la gravedad de las lesiones, habría que ver, bueno, pero si no está claro el fin homicida, entonces ya ni siquiera podemos hablar de tentativa de homicidio, hablamos directamente de lesiones. Claro, porque ahí está la clave entre la sevicia y digamos, el ensañamiento, que en las sevicias el autor puede no haber planificado, o sea, no haber previsto la muerte, digamos. La muerte puede venir como consecuencia. No es el fin buscado, en la sevicia no es el fin buscado, ¿sí? Pero puede aparecer, y ahí aparece el dolo eventual. El sujeto acepta, comprende que con su conducta, o sea, él entiende que su conducta es riesgosa, está emprendiendo una conducta riesgosa, ¿sí? Eso es el primero, tiene que entender el síndrome del riesgo. Yo ya le había dicho eso antes, él tiene que comprender el síndrome del riesgo. Él sabe que emprendiendo su conducta podría llegar a generar un resultado disvalioso como es la muerte. Sin embargo, no le importa. Continúa emprendiendo su conducta y si acaece la muerte, acepta el resultado. Claro. Y en el enseñamiento del autor desde un comienzo tiene claro que quiere la muerte con sufrimiento. Por eso es dolo directo. Así es. Muy bien. Le voy a compartir este gráfico. Doctor, perdón, le hago una pregunta. Sí. Ya que estamos analizando del artículo 80, ¿no? El ensañamiento. Me confundo porque se mira desde una mirada ex post, ¿no? Porque dice al que matare, o sea, ya está muerta la persona, hay un resultado de muerte. Entonces, ¿cómo se analiza desde ex post o se va a la cabeza ex ante de la persona que está generando estas sevicias graves? O sea, sí, o sea, definitivamente hay acá un error de interpretación. Cuando se dice el que matare, ¿sí? Lo que está haciendo referencia al Código Penal es que requiere necesariamente una muerte para poder intervenir. Y de esto hablamos en la clase pasada cuando hablábamos del elemento azar, ¿no? O sea, por desgracia, el Código Penal tiene que esperar a que se produzca la muerte o que se produzca la lesión a un bien jurídico protegido para poder actuar. Por eso muchos autores dicen que si el derecho penal es un derecho penal de acto, el derecho penal siempre llega tarde, ¿sí? Y bueno, y por desgracia, por más que yo soy un poco punitivista por ahí, pero hay que entender de que si nosotros queremos prevenir el delito, el derecho penal no es la herramienta adecuada para prevenir el delito, ¿sí? Existen otros mecanismos como por ejemplo la política criminal o la política de seguridad para prevenir delitos. Entonces, cuando dice el que matare, está haciendo referencia a un claro delito de resultado. Tiene que producirse una muerte para poder intervenir para que el derecho penal pueda intervenir de forma legítima, ¿sí? Después podemos hablar de la tentativa, que está en la parte general, que dice que aquel que con el propósito de causar un delito, ¿sí? Inicia la ejecución, pero por un elemento ajeno a la voluntad del autor, el delito no puede consumarse. Bueno, ese ya es otro tema, pero que también requiere un principio de ejecución claramente dirigido a cometer un delito, ¿no? Doctor, ¿esto se relacionaría con lo que es el principio de última ratio? Sí, exactamente. El principio de última ratio, el principio de lesividad, el principio de culpabilidad.
Todos los principios están interconectados. El principio de humanidad también. Todos los principios están interconectados. Por eso es importante, por eso nosotros arrancamos el curso con los principios del derecho penal. Bien, les voy a mostrar entonces este cuadro para que ustedes puedan entender un poco mejor cómo nosotros estudiamos el tipo penal, ¿sí? Así se estudia un tipo penal desde el punto de vista del derecho penal parte especial, ¿sí? Aquí en el curso nosotros no vamos a estudiar toda la teoría del delito, ¿sí? Porque el estudio de la teoría del delito es privativo del derecho penal parte general, ¿sí? Nosotros aquí estudiamos el delito en sí. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que analizar cuando nos encontramos frente a un delito es el Código Penal. Buscar en el Código Penal si hay algún delito relacionado con el hecho que estamos investigando. Lo primero que tenemos que analizar es el resultado. Si hay un muerto, tenemos que hablar de delito contra las personas, delito contra la vida. No podemos ir a hablar de, o por lo menos no de forma directa, al abuso sexual, ¿sí? O por ejemplo, delito contra el honor. Si tenemos un muerto, sabemos que en principio tenemos que ir a los delitos contra la vida, ¿sí? Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos que tomar, el dato de la realidad, es el resultado. Entonces, ahí vamos al Código Penal y vemos el artículo. Pero antes de entrar de lleno al artículo, tenemos que ver primero cuáles son los antecedentes históricos. El doctor Bompadre, para estudiar, para analizar el tipo penal, utiliza un método que se llama, siempre lo tengo en la punta de la lengua y se me va, el método teleológico histórico. El doctor Bompadre nos enseña que el método teleológico histórico hace referencia a, primero, el método teleológico es cómo funciona el tipo penal, o sea, para qué fue pensado el tipo penal, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos el delito contra la vida, que dice el que matare, mediante ensañamiento, alevosía, etcétera, lo primero que tenemos que pensar es para qué fue pensado, cómo debemos aplicar ese delito en la realidad. Y ahí nosotros empezamos a pensar, bueno, seguramente fue pensado para las personas que tienen demuestran una mayor predisposición hacia el delito, que tienen una mayor aversión hacia los bienes jurídicos, un mayor desprecio hacia los bienes jurídicos ajenos, y ahí empezamos a analizar si la víctima realmente sufrió, si el sujeto sabía lo que estaba haciendo, si entendía que esas conductas estaban dirigidas a lograr ese resultado específico, ¿sí? Ese es el método teleológico. Y después, el método histórico hace referencia a cómo se venía aplicando anteriormente estos tipos delictivos. Y ahí aparece, por ejemplo, cuando estábamos hablando de el homicidio por placer, aparece la teoría del impulso de perversidad brutal de Núñez, ¿no? Entonces, el doctor Bompadre lo que hace es empieza a analizar cómo se venía aplicando en el pasado, ¿sí? Ese tipo de delitos y toma el caso del impulso de la perversidad brutal, ¿no? Bien, eso es lo primero que tenemos que analizar cuando nos encontramos con la norma penal. Después, el fundamento, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de este tipo penal, que en este caso específico sería el fundamento del agravante? Y la mayoría de los autores, o por lo menos una corriente importante de la doctrina, es conteste en decir que el fundamento se radica en justamente el mayor disvalor de resultado que provoca, o sea, que mueve al autor, ¿sí? Al cometer un tipo delictivo, ¿sí? Sin entrar en las particularidades de la persona o de su personalidad, porque justamente aquí lo que tienen que hacer es distinguir entre derecho penal de acto y derecho penal de autor. Nosotros no podemos reprimir al autor diciendo simplemente, él siempre fue así, o él ya tenía cara de degenerado, ¿sí? Por ejemplo, hay un ejemplo importante. No podemos decir que el sujeto actuó con ensañamiento porque tenía cara de degenerado, ¿sí? Porque ahí estamos aplicando un derecho penal de autor. Entonces, basándonos pura y exclusivamente en el hecho concreto, nosotros decimos, desde un punto de vista objetivo, por lo menos el mayor objetividad posible, decir que el sujeto se manejó con un evidente desprecio hacia el bien jurídico ajeno, buscando la muerte de la persona a través del método más inhumano y cruel que tenía a su disposición, ¿no?
Entonces, ahí construimos el fundamento. ¿Qué es importante el fundamento? Porque nos va a delimitar cuál es nos va a delimitar el alcance del tipo penal, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que el fundamento es el mayor dolor que le provoca a la víctima, no podemos decir que además era el saciar su ánimo de sangre, porque ahí ya entramos en el terreno de otro tipo penal, ¿sí? Entonces, esos son los elementos que nosotros vamos recogiendo antes de entrar a analizar el tipo penal en particular. Y ahí recién entramos al artículo, ¿sí? La letra del artículo es fundamental. Sin embargo, en la letra del artículo no siempre encontramos todos los elementos. Por ejemplo, en el artículo 79, que dice el que matare a otro. Esos son todos los elementos objetivos que tenemos en el texto. El que matare a otro. Y después la pena, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente a través del método teleológico histórico disgregar el tipo penal, ¿sí? Entonces, cuando decimos el que, ¿a qué hacemos referencia? No es un animal, no es una planta, es un ser humano, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser ese ser humano? Bueno, tiene que tener conciencia, tiene que estar vivo, tiene que comprender la criminalidad de su acto, bueno, aunque eso después se va a estudiar en la culpabilidad, pero o sea, tiene que estar vivo, tiene que estar consciente, ¿sí? Entonces ahí empezamos a disgregar todos los elementos objetivos del tipo partiendo del simple texto de la norma. Después, pasamos al siguiente elemento, el que matare, ¿sí? Bueno, tiene que haber un muerto, ¿sí? La conducta desplegada por el autor tuvo que haber sido apta para provocar la muerte de otra persona, ¿sí? Y después, el otro. ¿Cómo tiene que ser ese otro? Pues, ¿se admiten animales o plantas? No, tiene que ser una persona que ha nacido, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando no nació la persona? Cuando se le da muerte a una persona no nacida. Aborto. Un aborto. Entonces, no podemos hablar de aborto porque estamos hablando de homicidio. Entonces, una persona humana, viva, que ya nació y que a través de la conducta del autor se le produjo la muerte. Entonces, ahí extraemos los elementos objetivos del tipo. ¿Cuáles son los elementos objetivos del tipo en el homicidio? Entonces, persona humana, nacida, viva y muerte de la persona. 4 elementos objetivos del tipo de homicidio simple. ¿Sí? Bien. Después pasamos a los sujetos. ¿Sí? Tienen que ser personas humanas, tienen que ser mayores de edad, conforme o por lo menos mayores de 15, conforme la ley de penal juvenil. ¿Sí? Tienen que tener capacidad para comprender la criminalidad de su acto, ¿sí? Y ahí vamos disgregando todos los elementos del tipo, ¿sí? No es fácil, no crean que esto es fácil, nadie dijo que esto es fácil, ¿sí? Pero si ustedes tienen las herramientas adecuadas, pueden ir disgregando los elementos del tipo. Siempre la doctrina de la jurisprudencia van a ser fuentes ricas para poder completar lo que el Código Penal legisló de forma genérica. Yo ya les había dicho en otra oportunidad que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, principalmente refiriéndose a los delitos de los delitos culposos, pero también aplicable a todos los tipos delictivos, los delitos contenidos en el tipo penal son constitucionales siempre y cuando el núcleo de lo prohibido esté perfectamente determinado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Primero como estudiantes y después como operadores jurídicos, entender cuál es el núcleo de lo prohibido, ¿sí? Bien. El otro elemento, acá me salté un objeto, este bien jurídico protegido en realidad tendría que estar acá abajo de artículo. Lo primero que tenemos que analizar es cuál es el bien jurídico protegido. Yo le había mencionado, bueno, hablamos mucho sobre bien jurídico protegido, vamos a tratar de hacer solamente un pantallazo general. Yo les había dicho que el primer dato objetivo para conocer el bien jurídico protegido de un delito es el título, la nomenclatura del capítulo, perdón, la nomenclatura del capítulo. Tenemos entonces el capítulo primero del libro segundo es delito contra la vida. Entonces ahí ya tenemos un nomenclador objetivo, delito contra las personas, perdón. Entonces ya tenemos un nomenclador objetivo. Bueno, este capítulo está dirigido hacia las personas, ¿sí? Personas humanas, personas jurídicas, personas no humanas. ¿A qué tipo de personas? Bueno, no es un dato certero, es solamente un dato objetivo. Pasamos al capítulo. Dice delito contra la vida.
allá tenemos un dato un poquito más objetivo. ¿Sí? Bueno, persona jurídica no es porque no está vivo. ¿Sí? Y después pasamos al estudio del artículo en sí, que dice el que a otro. Entonces ahí nos damos cuenta que no se trata de una persona no humana, se trata de una persona humana. Entonces el bien jurídico protegido nos va a delimitar justamente el campo de nuestro estudio. ¿Sí? Bien. Después analizamos la acción típica, que en este caso el homicidio simple es un delito, ¿cómo es que se dice? De medios indeterminados. ¿El resultado? No, sí, ¿El resultado? sí, o sea, perdón, sí, me confundí acá con medios comisivos. Entonces, la acción típica, entonces, nos damos cuenta de que se trata de un delito de resultado, ¿sí? Bien, y que la acción consiste en matar. Y ahí tenemos que acudir a la ciencia, a la doctrina, a la jurisprudencia, para saber qué se entiende por matar, ¿sí? Bien, ya hablamos de los elementos objetivos. Hay algunos delitos que traen elementos normativos del tipo, como por ejemplo el delito de femicidio, ¿sí? En el delito de femicidio tenemos el hombre, o sea, tenemos como elementos objetivos el autor, que tiene que ser un hombre biológicamente hombre, la víctima, que tiene que ser una mujer biológicamente mujer, y aparece el elemento normativo, bueno, la muerte, ¿sí? De la mujer, y como elemento normativo del tipo aparece el contexto de género. ¿Por qué decimos que es un elemento normativo del tipo? Porque, o sea, son elementos objetivos o descriptivos del tipo aquellos elementos que nosotros podemos extraer de la realidad a través de nuestros sentidos, ¿sí? Aquellos datos que podemos extraer de la realidad a través de nuestros sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el oído, ¿sí? Entonces, haciendo, por ejemplo, un análisis forense, determinamos que esta persona era una mujer biológicamente mujer. Entonces podemos pensar en femicidio, ¿sí? Bien. Después los elementos normativos del tipo son aquellos elementos a los que nosotros tenemos que acudir a través del estudio de determinadas normas o determinadas ciencias. En este caso, en el femicidio, tenemos el contexto de género. ¿Qué es el contexto de género? Bueno, el contexto de género nos va a definir la norma, ¿sí? Que introdujo el delito de femicidio. Entonces, nosotros, como es un elemento normativo del tipo, nosotros no podemos apartarnos del estudio de ese elemento, ¿sí? Bien. Después, los medios comisivos. Hay algunos tipos delictivos que exigen un medio comisivo en específico, por ejemplo, el que vamos a estudiar ahora, el homicidio agravado por la utilización de un medio para generar un peligro común, nos trae ahí los cuales son los medios comisivos perfectamente determinados, ¿sí? Bien. Después hablamos de los sujetos, que ya vimos que son, en general, todos los homicidios son delitos de titularidad indiferenciada. Cualquier persona puede ser autor o como víctima, salvo los delitos con referencia a las Fuerzas Armadas, que creo que son el 8, el 9 y el 10, y el femicidio, que también son delitos de titularidad específica. El autor solamente puede ser un varón, biológicamente varón, o sea, un hombre biológicamente varón, y víctima, una mujer biológicamente mujer. ¿Sí? Bien. Se dice que se trata de un tipo, o sea, se dice que es un tipo especial impropio, un delito de titularidad indiferenciada cuando cualquier persona puede ser autor o víctima. Después, se dice que es un delito especial propio cuando la figura básica ya trae un autor determinado, como por ejemplo los delitos contra los delitos de corrupción son delitos especiales propios porque solamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Ya lo traen la figura básica. Sin embargo, los homicidios agravados, el femicidio principalmente, es un delito especial impropio porque la figura básica es de titularidad indiferenciada y recién en la agravante aparece un tipo especial de autor. ¿Sí? Bien. Y ahí recién pasamos al elemento subjetivo. Ya hablamos de la clase pasada, tenemos tres tipos de dolo, el dolo directo, indirecto y eventual, pero dentro del dolo directo tenemos elementos objetivos distintos del dolo. ¿Sí? Bien, ¿qué era el dolo? Yo ya les había dicho, el dolo es el conocimiento de todos los elementos objetivos del tipo sumado a la voluntad realizadora de esos tipos, la voluntad realizadora del resultado.
Y yo le agrego personalmente, una opinión personal, le agrego que la elección de los medios adecuados para lograr ese resultado. Ahí tenemos el dolo directo. Pero después aparecen elementos subjetivos distintos del dolo, que muchos lo llaman delitos, elementos de ánimo, ¿sí? El ánimo de lucro, el ánimo de esa intención de, o sea, el odio, ¿sí? La codicia, el placer, el precio de promesa remuneratoria, son elementos subjetivos distintos del dolo, ¿sí? O sea, ¿por qué se dice que son elementos subjetivos distintos del dolo? Porque forman parte del ánimo, ¿sí? Ya no es una mera finalidad directa, o sea, no se trata de una finalidad, sino de una ultra finalidad. El sujeto busca un resultado aparte del delito base. El homicidio no es el único que trae elementos subjetivos distintos del dolo. Entonces, el dolo básico es el dolo del homicidio. Fíjense, yo sí, cuando hablo de esto, yo le doy un ejemplo que, bueno, que a mi criterio me parece claro. Primero, nosotros tenemos 3 niveles de dolo. Primero, tenemos el conocimiento de lo que se hace, ¿sí? Por ejemplo, una persona va caminando por la calle, ¿sí? Una persona que va caminando por la calle, que sabe que está caminando por la calle, busca no tropezarse o seguir una determinada senda, ¿sí? Entonces el sujeto sabe que está caminando. Distinto sería, por ejemplo, una persona sonámbula que no sabe lo que está haciendo, él no sabe que está caminando, él cree que está soñando, que está acostado en su cama, pero en la realidad él está caminando. O una persona bajo los efectos de los estupefacientes, él no sabe que está caminando, él cree que está volando, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí esa persona no tiene ni siquiera conocimiento de lo que está haciendo, no tiene sentido hablar de delito, porque ni siquiera sabe lo que está haciendo, ¿sí? Entonces tenemos ese primer nivel de dolo, el conocimiento de lo que uno hace. Después, el segundo nivel de dolo aparece el conocimiento de que lo que está haciendo está prohibido. Así, por ejemplo, esta misma persona que está caminando por la calle se encuentra con un letrero que dice prohibido pasar, por ejemplo, instalación militar, prohibido pasar. Si cruza esta línea roja, será considerado delito, ¿no? Supongamos que está tipificado ahí, después le pone la norma, ¿no? Bueno, entonces el sujeto sabe que si cruza esa línea roja, comete un delito. Entonces ahí ya tenemos el dolo base, el dolo delictivo. Y después, por último, el tercer nivel de dolo ya es la intención. El sujeto cruza esa línea con una intención delictiva, o sea, con una intención superior. Por ejemplo, burlarse de la norma, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 3 niveles del dolo, ¿sí? Y después aparece la culpa, ¿sí? Imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes o reglamentos a su cargo, ¿sí? Bueno, y después la consumación intentativa, que también lo estudiamos en Derecho Penal parte especial. Ya les había dicho que a los fines pedagógicos decimos que el iter criminis está compuesto de 4 pasos: la ideación, planeación, ejecución y consumación, de los cuales los primeros 2 son atípicos y los últimos 2 son típicos, ¿sí? Salvo en algunos delitos específicos, que son los delitos de peligro, donde se adelanta la barrera de punición y abarca también el segundo paso de la planeación, ¿sí? Bien. Después, anticuricidad, culpabilidad, imputabilidad y pena, no estudiamos aquí en el derecho penal parte especial, justamente a los meros fines pedagógicos. No nos interesa conocer estos tipos, principalmente porque, por lo general, estos 3 de anticuricidad, culpabilidad e imputabilidad encontramos en la parte general. En la parte general del Código Penal, por lo general, están todas las reglas de imputabilidad, culpabilidad y anticuricidad, salvo algunos casos excepcionales, como el último artículo de los delitos contra la propiedad, cuando habla de que no son punibles los hurtos, estafas y otros delitos que ahora no me acuerdo, que son cometidos entre parientes, entre cuñados que viven bajo el mismo techo. Encontramos una norma de inimputabilidad en la parte especial del derecho penal, ¿sí? Pero que tampoco no nos interesa mucho, ¿sí? Bien,
¿Hay alguna pregunta sobre esto? Ya le digo, no es fácil, no es fácil. Toma años poder comprender esta dinámica del estudio de los tipos delictivos. Nosotros tratamos de acercarle las herramientas básicas para que ustedes puedan, por lo menos, tener una aproximación objetiva al tipo delictivo y que no venga un chapucero del canal de noticias a decirle a ustedes cómo tienen que estudiar un tipo penal, cómo tienen que analizar una conducta presuntamente delictiva. Ese es nuestro objetivo principal cuando le enseñamos este tipo de cosas. Bien, con respecto a las cámaras, a mí no me molesta que tengan las cámaras apagadas, ¿sí? Yo soy partidario, por ejemplo, que aquí en la enseñanza virtual, soy partidario de que ustedes, como alumnos, nos invitan a nosotros, los docentes, a ir, en un sentido figurado, a sus casas, ¿sí? O sea, prender las cámaras es una invitación a los docentes a ir a sus casas o a sus lugares de trabajo, ¿sí? No es una obligación del estudiante invitar al profesor a su casa o a su lugar de trabajo. Entonces, por eso, desde mi punto de vista personal, no me molesta que tengan las cámaras apagadas, ¿sí? El profesor Dudiuk tiene una concepción distinta, ¿sí? Por eso yo les recomiendo, les suplico de que cuando esté conectado el doctor, prendan las cámaras, ¿sí? Bien. Y una última cuestión antes de comenzar la clase es el tema de las calificaciones en clase. Nosotros calificamos, yo por lo menos clasifico de 4 formas la participación en clase de los alumnos. La primera, la más alta, la clasificación más alta es el positivo. El positivo nosotros asignamos cuando un profesor le hace una pregunta directa a un alumno y el alumno responde de forma correcta, ¿sí? Ese es el criterio que nosotros utilizamos para asignar el positivo. Después tenemos la participación en clase. La participación en clase se da de varias formas. Uno, cuando se le hace una pregunta directa al alumno y el alumno responde más o menos, ¿sí? O sea, lo que nosotros evaluamos para determinar la participación en clase es que ustedes realmente han comenzado un proceso de aprendizaje, ¿sí? Pero todavía les falta reforzar conceptos o tienen ciertas dudas. Entonces nosotros analizamos ese proceso y si han comenzado un proceso de reflexión, de estudio y reflexión, le colocamos una participación en clase. También cuando hacen un aporte, ¿sí? Por ejemplo, el aporte de una jurisprudencia, por ejemplo, o una doctrina inédita, le colocamos participación en clase. Después tenemos el negativo. El negativo también lo damos de forma, tiene varias causas, ¿sí? Por ejemplo, cuando se le pregunta de forma directa y responden o sea, brindan una respuesta muy alejada de la realidad, ¿sí? O cuando interrumpen mucho en la clase, ¿sí? O sea, a nosotros no somos partidarios de aquellos que interrumpen constantemente la clase o intentan introducir un tema que está muy alejado de los temas que desarrollamos, ¿no? Pero, sin embargo, hay una clasificación aún más baja que el negativo. Y por desgracia, yo ya tengo uno anotado en mi planilla, ¿sí? Y es la letra N. La letra N hace referencia a que se le preguntó de forma directa a una persona que estaba presente en la planilla y no contestó, ¿sí? O sea, no hay nada que le moleste más al doctor Dudiuk que hacer una pregunta directa a un alumno y no contestar. Es preferible que ustedes digan, profe, no estudié, tengo que repasar, la verdad no entendí este tema. Es preferible eso y ganarse un negativo que no responder y ganarse la letra N, ¿sí? Así que tengan, o sea, por eso cuando se conecta el profe, ustedes prendan sus cámaras y presten atención porque nosotros estamos calificando, ¿sí? Ya tengo una letra N en mi planeta, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe,
Sí, yo tengo una duda en el caso que usted explicó de ensañamiento y sedicia. Si en un caso, en un hecho, digamos, de homicidio, de muerte, ¿pueden existir los dos? ¿No? O sea, como les dije, obviamente va a haber una discusión, ¿sí? Porque, o sea, ¿cuál es el...? Yo le dije recién, a ver si me escuchó. Yo le dije recién, ¿cuál es el punto de contacto? ¿Por qué nace esa distinción entre ensañamiento y sedicias graves? ¿Qué sucede en la realidad? La muerte de la persona. Y muerte. ¿qué más? La muerte. La intención de la La persona, intención profe. de la persona. Sí, bien. O sea, los datos objetivos de la realidad es que tenemos un muerto y que presuntamente sufrió durante el asesinato. ¿Sí? Ese es nuestro punto de contacto. Ahora, nuestro trabajo es saber si hubo o ensañamiento o sedicias graves. No puede haber los dos. Claro, pero Porque mi justamente pregunta va, justamente esa es la finalidad. Claro, pero mi pregunta va Bueno, en el no caso hay de problema, que si señora Graciela. si los autores son varios, por eso, si hay varios autores. Sí, doctor, me tengo que retirar. Bueno, no hay ningún Le problema. quería avisar. Gracias, No hay gracias. no hay ningún problema. Bien, acá el tema de la autoría es bastante complejo porque también tenemos teorías, ¿sí? Por ejemplo, una teoría de los que a mí me gusta mucho, una teoría desarrollada por el doctor González de la cátedra creo que la cátedra C de Derecho Penal, parte general. Él entiende que autor es aquel que realiza los elementos objetivos del tipo, ¿sí? Y por ende será coautor si dos personas realizan distintos elementos objetivos del tipo. Por ejemplo, en el delito de robo con homicidio, el tipo penal establece, dice que tiene que haber un robo y un homicidio. Entonces el doctor González dice, bueno, habrá robo con homicidio en concurso, o sea, con coautores, cuando uno robó y el otro mató. Porque los dos hicieron lo que la norma prevé. Uno robó y el otro mató. Y además hay una conexión subjetiva entre los dos. Esa es, para mí, una teoría más acertada de el concepto de autor. Entonces, nosotros pensamos en el delito de homicidio con ensañamiento. O sea, explíqueme cómo dos personas podrían realizar un delito con ensañamiento de forma separada. ¿Cómo sería? O sea, el ensañamiento, usted dijo que el autor busca la indefensión de la víctima. Y en la sedicia el sujeto busca directamente la muerte. O sea, No, es un elemento. disculpe, alumna, se está equivocando. En el ensañamiento no busca el autor la indefensión de la víctima. Eso es la alevosía. Eso era En la el ensañamiento, el sujeto busca matar de manera cruel, inhumana y degradante. No importa si la víctima está o no indefensa. Eso no tiene nada que ver con el elemento del tipo. No tiene nada que ver. Y cuando usted habla de si se puede cometer con sedicias y ensañamiento, justamente ahí es donde ponemos el foco en los criterios de distinción. Porque según la teoría de las condiciones o de la equivalencia, la última teoría, porque la primera es la cronológica, la segunda la subjetiva, la tercera tiene que ver justamente con la condición, con la equivalencia de la condición, una sevicia grave siempre termina en ensañamiento o puede terminar en ensañamiento, pero nunca un ensañamiento en sedicias graves. La sevicia grave siempre aparece cronológicamente antes del ensañamiento. Cuando usted dice si se puede cometer con los dos al mismo tiempo, no, porque el ensañamiento la sevicia grave se convierte en ensañamiento. El ensañamiento aparece cronológicamente en el momento que se produce la acción de dar muerte a otro. La sevicia grave. La sevicia grave se viene realizando en el tiempo cronológico antes. Identificar la parte ¿no? que tiene que ver con la cronología. Uno de los elementos está y aparece antes, la sevicia grave. Identificar el elemento subjetivo. La sevicia grave puede o no terminar en muerte y puede dar lugar al dolo eventual.
el ensañamiento no. Y en la teoría de la condición, que establece de la equivalencia de la condición que establece la mayoría de la doctrina y a la que se adhiere el doctor Compadre, establece que una sevicia grave en el tiempo es anterior al ensañamiento. O sea, una sevicia grave se puede convertir en ensañamiento, pero no un ensañamiento en sevicia grave. ¿Quedó claro ahí? Sí, doctor, estaba anotando, estaba tomando apuntes. Sí, Sí. gracias por la explicación. Gracias. Sí, justamente ese es el objetivo de nuestro estudio, es determinar qué tipo penal se aplica en cada caso concreto, ¿sí? No podemos válidamente decir que se aplican dos tipos penales al mismo tiempo, ¿sí? Porque si no, ¿para qué existiría la evolución dogmática y la jurisprudencia, ¿no? O sea, vamos a aplicar así a diestra y siniestra. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, cuando hablaba del número de personas, eso ya sería del inciso 6, todavía no vimos eso, ¿no? ¿O sí? Ahí vamos. Medio idóneo para generar un peligro común, creo que está primero. Sí. Pasamos entonces al delito de homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para generar un peligro común. El doctor Compadre dice que requieren 3 elementos para poder hablar de el homicidio. O sea, tienen que verificarse 3 elementos objetivos para darse esta agravante. Primero, la muerte de una persona. Segundo, el empleo de un medio capaz de crear un peligro común. Y tercero, una relación causal que vincule el medio empleado con el resultado producido. ¿Sí? ¿Qué es un medio para generar un peligro común? Por lo general se dice, o sea, como regla general, se dice que un medio, o sea, un elemento es un medio idóneo para generar un peligro común cuando pone en riesgo bienes y personas de forma indeterminada, ¿sí? Que no es necesario que sea compatible con los delitos contra la seguridad pública. Nosotros vamos a ver en la tercera parte del curso, vamos a ver los delitos contra la seguridad pública que son conductas que ponen en peligro justamente un número indeterminado de bienes o personas indeterminadas, ¿sí? Pero que no es necesario que se llegue a ese nivel de que efectivamente ponga en peligro una cantidad indeterminada de personas o bienes, sino que basta con que el medio empleado haya virtualmente tenido esa posibilidad, ¿sí? Como dice el doctor Arocena, abstractamente tenga la posibilidad de provocar un riesgo indeterminado a un número de personas o cosas, ¿sí? Ahora, aquí hay una cuestión muy interesante, porque no estamos hablando del resultado en sí, sino estamos hablando del medio. Puede ser que una persona haya cometido una masacre, por ejemplo, haya matado 3, 4 personas al mismo tiempo, y que no ingrese en la agravante del medio idóneo para generar un peligro común, ¿sí? Lo que importa en el estudio aquí de esta agravante es el medio empleado. Y justamente la razón del agravante radica en que este instrumento tenía virtualidad suficiente, por lo menos abstractamente, tenía la posibilidad de generar un peligro común para personas indeterminadas, ¿sí? Sí se utilizó, por ejemplo, en el caso de que mencionábamos en una de las primeras clases, el hombre que quiere matar al presidente de la nación junto con su chofer, de forma con doble indirecto al chofer, y coloca una bomba en un auto, tenemos que analizar si ese explosivo tenía virtualidad suficiente para poner en peligro a un número indeterminado de personas o cosas. Si la explosión estaba controlada y solamente le provocó la muerte de estas 2 personas, hablamos simplemente de un homicidio simple, con pluralidad de víctimas, ¿sí? El homicidio simple con pluralidad de víctimas queda dentro del espectro del artículo 79, y la pluralidad de víctimas lo único que hará es aumentar la escala penal, ¿sí? Entonces, lo que importa aquí es el medio empleado para producir la muerte. Ahora bien, la doctrina se pregunta cómo tiene que estar empleado este instrumento para poder ser considerado idóneo,
sea, no necesariamente tiene que ser un objeto que por su capacidad pueda ser empleada, pueda generar un peligro común, sino además también su forma de empleo. Entonces, si una persona toma una granada, pero sin sacarle la espoleta, la arroja a una persona y la mata con un golpe en la cabeza, eso no se considera un homicidio agravado por un medio idóneo para generar un peligro común, porque objetivamente la forma en la que se empleó ese explosivo no era apto para generar ese peligro común. Ahora, hay otra discusión muy interesante acerca de si realmente puso en peligro o no a un número indeterminado de personas o cosas. Así, por ejemplo, otro caso, un sujeto que arroja una granada a por ejemplo, a un restaurante con la intención de matar a una sola persona, arroja la granada y la víctima muere de un ataque al corazón, por ejemplo, porque era una persona muy anciana o porque tenía una afección cardíaca, muere de un ataque al corazón, pero la granada no explota. O sea, por un elemento ajeno a la voluntad del autor, o sea, el autor confiaba de que la granada iba a explotar y que su víctima iba a morir por la explosión. Pero sucede que la granada no explota, pero la víctima finalmente fallece por un ataque al corazón producto del pánico generado por la presencia de un dispositivo explosivo, ¿no? Entonces la doctrina tiene dicho, hay cierto consenso, o sea, un tibio consenso en que estamos en presencia de un homicidio agravado, primero porque se empleó un medio, o sea, esa granada tenía aptitud para explotar y poner en peligro un número indeterminado de personas o cosas, pero por casualidades de la vida no llegó a explotar. Pero tenemos la vinculación subjetiva entre la conducta, el medio empleado y la muerte. Por más de que la muerte del autor no sucedió como el autor lo imaginó, ¿sí? Pero su conducta efectivamente puso en marcha una serie una serie de cursos causales que finalmente le provocan la muerte a la víctima, ¿sí? Entonces hay un tibio consenso ahí en que este caso podría llegar a entrar en un caso de medio idóneo para generar un peligro común, ¿sí? Otro caso que también menciona el doctor Bumpadre, el caso de la liberación de gases venenosos, ¿sí? También es un medio idóneo para poner en peligro una determinada cantidad de personas, una cantidad indeterminada de personas, por lo que también puede ser considerado homicidio agravado por la utilización de este tipo de medios, ¿no? Bien, como sabrán, se trata de un delito de resultado, se consuma con la muerte de la persona, pero admite tentativa. Bien, ahora, ¿qué sucede si efectivamente se produce la explosión de la granada y afecta una determinada cantidad de personas o cosas que podría llegar a incluirse en el artículo 186, inciso 1, 4, 5, que son los delitos de estrago? Bien, aquí se aplica el principio de la absorción. Como el delito de homicidio engloba la mayor cantidad de elementos objetivos del delito de estrago y además tiene una pena mayor, absorbe al delito de estrago, el delito de estrago, y se aplica solamente el delito de homicidio agravado por el medio idóneo para generar un peligro común, ¿sí? ¿Cómo sería, doctor? ¿Eso se subsume en un solo cuadro delictivo? Exactamente, la carátula del expediente aparecerá solamente homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para generar un peligro común, ¿sí? Bien, entonces, hay algunos autores que pretendieron incluir como fundamento del agravante la mayor indefensión que reviste la víctima frente a la utilización de un medio idóneo para generar un peligro común, pero no ha tenido asidero en la doctrina. La doctrina se inclinó por la corriente de que el agravante radica en el empleo de este tipo de medios. O sea, se está utilizando el delito de estrago como medio para llegar al resultado muerte. Entonces, al haber esta pluralidad de afectación de bienes jurídicos, se entiende que el fundamento de la mayor agravante radica justamente en
la vulneración de varios bienes jurídicos para lograr la finalidad última, que es dar muerte a una persona, ¿no? Ese es actualmente el fundamento de la agravante. Desde el punto de vista subjetivo, entonces, o sea, el autor tiene que entender que el medio que está empleando es un elemento idóneo para generar un peligro común y lo tuvo que haber empleado de esa forma, ¿sí? O sea, tiene que abarcar el conocimiento, o sea, el elemento cognoscitivo, el elemento cognoscitivo tiene que abarcar el conocimiento de que esa herramienta tiene capacidad suficiente para generar un peligro común y el sujeto lo tuvo que haber utilizado de esa forma, ¿sí? Como por ejemplo le acabo de decir el caso de una persona que arroja una granada sin quitarle la espoleta y por el golpe termina falleciendo la víctima. No es un medio idóneo para generar un peligro común, ¿sí? Ahora, suele suceder que por ejemplo, porque tenemos también el delito de estrago culposo. A ver, ¿cómo puedo dar un ejemplo donde haya estrago doloso? O sea, el sujeto intenta hundir un barco, ¿sí? También es un delito de estrago, por ejemplo. El sujeto avería un barco, ¿sí? Que provoca su hundimiento, ¿no? Y la víctima fallece como consecuencia de las actividades de rescate que al final no llegaron a tiempo, ¿sí? Entonces ahí tenemos un concurso entre estrago y homicidio simple, ¿sí? Sin embargo, tenemos también el caso de, o sea, hay algunos autores que admiten también la comisión por omisión, que es, supongamos este caso que estamos estudiando, un sujeto avería un barco que provoca su hundimiento y el sujeto queda atrapado, por ejemplo, debajo de unas cajas, supongamos, ¿no? Y el autor, lo encuentra a su víctima y su víctima le pide ayuda. Y el autor decide no ayudarlo y finalmente muere ahogada la víctima. Bien, hay algunos autores que entienden que sí podría aplicarse el delito de homicidio agravado por el empleo de un medio idóneo para generar un peligro común, porque su conducta de estrago generó esa situación de peligro en el que se encontró la víctima y se aplica lo que se denomina la situación precedente, ¿sí? El sujeto creó la situación que puso en peligro a la víctima y por ese deber por esa situación precedente, le genera la obligación, o sea, lo pone en posición de garante frente a la víctima, ¿sí? Y no evitar el resultado en ese contexto podría llegar a considerarse un delito de homicidio de comisión por omisión, ¿sí? Esta doctrina la comparten muy pocos autores, pero tienen ahí una base para trabajar en el caso de que le toque algún tema, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? O sea, para que se dé entonces esta situación del delito de comisión por omisión, el estrago tuvo que haberse generado con el objetivo de dar muerte, ¿sí? Esta corriente doctrinaria entiende que si una persona genera un estrago, por ejemplo, el hundimiento de una nave, y producto del hundimiento muere un enemigo íntimo del autor que no sabía que estaba en el barco, pero provoca la muerte, entonces solamente va a haber el delito de estrago agravado por la muerte de personas indeterminadas, ¿no? Entonces, el estrago tuvo que haberse generado con el propósito de darle muerte a esa persona en particular y producto del estrago, la persona queda atrapada en una situación de peligro que el mismo autor generó y pudiendo brindarle ayuda, no lo hace. Entonces, la generación de este peligro lo pone al autor en posición de garante frente a su víctima y negarse a ayudarle, teniendo la posibilidad de hacerlo,
hace plausible la aplicación del delito de homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para generar un peligro común mediante comisión por omisión. Bien, ¿alguna pregunta? Señor Vidal. O sea, como fundamento al agravante, ¿sí? Se dice que el autor revela un mayor, ¿cómo es la palabra? Un mayor desprecio hacia los bienes jurídicos ajenos porque emplea como medio para para provocar un homicidio la generación de un delito, o sea, la utilización de un delito contra la seguridad pública. Sin embargo, no necesariamente tiene que aparecer ese delito contra la seguridad pública para poder darse el agravante. ¿Sí? O sea, la seguridad pública es el fundamento, pero no un elemento objetivo del tipo. Es necesario. Exactamente, sí. No es necesario. Basta con que... ¿Puedo aportar algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién habló? Creo, entendiendo lo que sí, Galantini, entendiendo ahí lo que usted explicó, yo creo que cuando hablamos del medio idóneo para generar peligro, la persona sabe que va a generar un peligro, pero no identifica a quién es y no le importa. Entonces ahí no está determinado la cantidad de personas, pero sí que puede provocar según las personas que pasen ahí, pero él no identifica, pero no le importa si mata a 1, 2, 10. Entonces, por eso es que está ahí el peligro al medio idóneo, porque puede ser derrumbe de un edificio, una explosión. La persona quiere provocar un daño sin importarle la cantidad de personas, que sí puede haber muertes o no, pero se agrava igualmente por ese acto. Así es, ¿sí? O sea, primero tenemos que entender que se trata de un peligro contra bienes o personas indeterminadas porque la conducta del autor no está dirigida hacia esas personas o esos bienes. La conducta del autor está dirigida a lograr el homicidio de una o varias personas determinadas. Ahora, en su plan, en su ideación, él sabe que con el medio, este medio que va a emplear para lograr su objetivo, va a poner en peligro determinados bienes o personas que él no conoce y que no es su finalidad lograr la muerte o la destrucción de esas personas o cosas, pero lo acepta como parte de su plan, ¿sí? Pero, como le dije recién al principio, basta con que este peligro sea abstracto para poder aplicar la agravante. Así, por ejemplo, en el caso de la granada, por más que la granada no haya explotado, ¿sí? Si se empleó de la forma adecuada y virtualmente tenía la posibilidad de generar un peligro indeterminado a personas o cosas, pero no sucedió por un elemento ajeno a la voluntad del autor, es suficiente para aplicar la agravante. Profe, en un caso, por ejemplo, un ejemplo así, si para matar, por ejemplo, una persona prende, por ejemplo, en un edificio, prende fuego uno de los departamentos, y en el caso de que el fuego, por ejemplo, no alcance o no llegue a propagarse y no afecte a los demás, ¿se creó el peligro común? ¿Se aplica esto o no? Bien, bueno, muy interesante la pregunta porque, o sea, esto lo vamos a ver cuando veamos el delito de incendio. ¿Qué sucede? ¿Qué es el incendio? El incendio no solamente es un fuego grande y peligroso, sino que además tiene que tener capacidad propagante. Ese es el núcleo de lo prohibido del incendio como delito contra la seguridad pública, es que tiene que tener capacidad propagante, ¿sí? Entonces, sí, hay que analizar el escenario, ¿sí? Si se trataba, por ejemplo, de un edificio abandonado, donde no había nada, no había muebles, no había cortinas, no había nada inflamable, y una persona provoca un incendio para matar a otra, entonces
no podemos válidamente pensar en que se trató de un medio idóneo para generar un peligro común, porque no tenía esa capacidad propagante. Ahora, si estamos hablando de un edificio residencial, donde hay muebles, donde pueden haber, por ejemplo, garrafas de gas que podrían llegar a ser afectadas por el fuego, o instalación eléctrica. La instalación eléctrica también puede ser una capacidad propagante del fuego. Entonces, ahí, analizando el contexto en el que se produjo el incendio, determinamos si había capacidad propagante y ahí podemos válidamente pensar en que se empleó un medio idóneo para generar un peligro común. ¿Entendió? Por eso ahí está la diferencia, ahí está por eso cuando estudiamos el delito de incendio tratamos de dejar bien en claro la diferencia. La muerte por fuego, como en los casos que analizamos, a rociar con un combustible a una persona y prenderle fuego, que prender fuego un campo, una casa, ¿sí? O un edificio, donde se analiza justamente la capacidad propagante del incendio, del fuego, la capacidad propagante del fuego. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. En este caso de que hay un peligro común, digamos, hay muchas vidas que se ponen en riesgo, ¿la pena solo es perpetua? Sí, la pena perpetua no es graduable, es una pena tasada. Es la única pena tasada que tenemos en el Código Penal argentino es la prisión perpetua. Después todas las penas son graduables, tanto la multa como la inhabilitación. O sea, prisión, multa e inhabilitación son graduables, excepto la pena de prisión perpetua, que es tasada. Después viene la discusión sobre cuánto tiempo es la prisión perpetua. Un caso, el caso Rosas, que ha establecido cuál es el... No, o sea, fíjense, muy interesante esto, porque muchas personas, muchos autores hablan de que la pena de prisión perpetua no existe, aplicando la Convención de Roma, el Estatuto de Roma, perdón. El Estatuto de Roma prevé el delito de genocidio, ¿sí? Introduce el delito de genocidio en nuestro sistema penal argentino. Bien, la pena máxima para el delito de genocidio previsto en el Estatuto de Roma es de 35 años. Entonces, haciendo una interpretación algo burda, que empezó el doctor Zaffaroni, empezó con esta interpretación, él decía que el delito de genocidio es el delito más grave que puede cometer un ser humano. Entonces, para él, en su interpretación, sería inválido, inconstitucional, que el homicidio de una sola persona sea perpetuo, sabiendo que el delito más grave de todos, que es el genocidio, tiene la pena máxima de 35 años. Y bueno, y empezó ahí con su teoría, que tiene algunos adeptos, pero el caso Rosas estableció un precedente muy interesante, muy interesante. En el caso Rosas, la Corte Suprema de Justicia convalidó la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua, pero lo que hizo fue admitir las salidas transitorias, porque hay algunos artículos, o sea, hay en el Código Penal, en el propio Código Penal y en la Ley de Ejecución Penal, existen reglas que si el condenado las cumple, ¿sí? O sea, por ejemplo, tiene que cumplir una determinada cantidad de pena, o sea, un porcentaje de la pena impuesta, tiene que cumplir reglas de conducta, hay un sistema de calificación, tiene que obtener una calificación de 6 o superior en conducta y en condición de... Hay dos sistemas, ahí ahora no me acuerdo el otro, tiene que cumplir una serie de reglas, y si cumple satisfactoriamente todas esas reglas puede acceder a una salida transitoria o a un sistema un régimen de semilibertad. Bien, el Código Penal establece en qué casos no se puede pedir libertad condicional, y establece ahí algunos casos de la pena de prisión perpetua, ¿no? Algunos delitos de la pena de prisión perpetua. ¿Qué hizo el caso Rosas? La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó
la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua, pero declaró inconstitucional esas normas que prohibían al condenado a prisión perpetua acceder a un beneficio de libertad condicional, salida transitoria, un régimen de semilibertad. Entonces, sucedió un caso muy, muy interesante aquí en Corrientes. Creo que era un femicida, ahora no creo porque todavía no estaba vigente el delito de femicidio. Un homicida acá en Corrientes que fue condenado a pena de prisión perpetua. Cuando cumplió los 35 años de prisión, accedió, pudo acceder a esta evaluación que le hace un tribunal especial, le hace una evaluación al condenado para saber si está en condiciones de acceder a un régimen penal de semilibertad. Cuando le preguntaron al condenado si se arrepentía de haber cometido el delito, el condenado le dijo, no estoy arrepentido de haber cometido el delito. Entonces le rechazaron la solicitud. Y la ley dice que esa solicitud se puede pedir cada 5 años, ¿sí? Entonces, cuando le rechazaron la primera vez, tuvo que cumplir 5 años más, ahí cumplió 40 años de prisión, se vuelve a hacer la evaluación, el tribunal le vuelve a preguntar si estaba arrepentido, y el tipo le dice, no estoy arrepentido de haber cometido el delito. Nuevamente le rechazan, pasan otros 5 años más, 45 años de prisión, vuelve otra vez al tribunal, le preguntan otra vez si está arrepentido y vuelve a decirle que no estaba arrepentido de haber cometido el delito. Y le rechazaron por tercera vez la solicitud de acceder a un régimen penal de semilibertad. Y finalmente, antes de llegar al cuarto examen, este hombre fallece. Entonces, quedó en los anales de la jurisprudencia una persona que pasó 45 años de prisión, condenado por prisión perpetua, pero se cumplió el precedente Rosas, que a los 35 años de prisión se le tiene que conceder este examen para poder acceder a un régimen penal de semilibertad. Y el fundamento muy interesante, la verdad que ahora le voy a pasar el caso Rosas, muy interesante. El defensor, el abogado defensor porque, a ver, ¿qué sucedió en el caso Rosas? El abogado defensor de Rosas ya planteó desde la primera instancia, porque definitivamente Rosas estaba en el horno, definitivamente, o sea, yo desconozco los casos puntuales de la situación, o sea, los elementos puntuales del caso, pero definitivamente Rosas estaba en el horno, y el abogado defensor plantea la inconstitucionalidad de estas normas que prohíben el acceso al régimen penal de semilibertad ya antes de la condena. Entonces, el juez de primera instancia le dice, no, tu cliente tiene que esperar a que se cumplan los 35 años de cárcel para ver si accede o no al examen. Entonces el abogado le dijo, no, pará. O sea, ¿cómo mi cliente va a esperar 35 años para saber si puede rendir, digamos, ¿no? Para darle un ejemplo. ¿Cómo mi cliente tiene que esperar 35 años para someterse al examen? Está afectando el derecho a la esperanza. Entonces, ¿qué es lo que plantea el abogado defensor? Dice, bueno, mi cliente, o sea, el condenado, Rosas, tiene que someterse, o sea, tiene que cumplir ciertos requisitos mientras está en prisión para poder someterse al examen cuando llegue los 35 años de prisión y saber si está en condiciones o no. Él no puede esperar los 35 años para recién comenzar a cumplir con esas normas de conducta. Bueno, fue rechazado en primera instancia, fue rechazado en Cámara, fue rechazado en el Superior Tribunal de Justicia, llegó a la Corte. Y la Corte le dijo, sí, este señor tiene razón. Rosas no puede esperar 35 años para saber si va a poder o no someterse al examen, porque se está violando su derecho a la esperanza. Entonces, Rosas se va a portar bien, o sea, entre líneas se puede leer que la Corte Suprema dice, Rosas se va a portar bien durante los 35 años con la esperanza de que cuando pueda someterse al examen, pueda obtener un régimen penal de semilibertad. Pero voló la cabeza la sentencia. Ahora le voy a pasar si lo deseo. Bueno, entonces, ¿cómo se entiende todo esto de pim pam? La pena de prisión perpetua es constitucional
pero a los 35 años se le tiene que dar la posibilidad al condenado de someterse al examen que va a decidir si puede o no acceder a un régimen penal de semilibertad o a un régimen de salidas transitorias. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Sí, señor Tijadale. O sea, está todo en la ley, ¿sí? La ley de régimen de ejecución penal de privativa de la libertad está, ¿sí? Cuáles son las reglas de conducta, la forma de evaluación, inclusive establece también ciertas reglas de que si el condenado realiza, por ejemplo, algunos cursos de capacitación o cursos de orientación vocacional, o sea, cursos para trabajar, ahora no me sale la palabra, puede acceder más rápido a la evaluación, ¿sí? Por ejemplo, uno de los casos dice que si obtiene un título terciario o universitario, se le reduce en 6 meses el plazo para acceder a la evaluación, ¿sí? O sea, es una serie de reglas y conductas, o sea, es complejo, ¿sí? O sea, no es nomás que se cumple un determinado plazo y listo, afuera, ¿sí? No es así. Por ejemplo, también establece reglas especiales para los casos de violencia de género. Uno de las reglas es, por ejemplo, que el autor tenga su domicilio alejado de la víctima. Hay casos en donde se le rechazó el régimen penal de semilibertad porque el autor no podía establecer un domicilio lejos de la víctima. Eso después se apela, por supuesto, ¿no? O sea, está el Tribunal de Ejecución Penal el que se encarga de eso. Ustedes pueden apelar la decisión, por supuesto, pero ella tiene que ir viendo si se cumple o no con los requisitos de la ley. Pero como le digo, hay una evaluación, no es automática. ¿Puedo aportar al profesor? ¿Sí? Yo trabajo en el servicio penitenciario, así que por ahí estoy más emparentado con las cuestiones. Los internos constantemente, cada 3 meses se le evalúa, pasa por los psicólogos, pasa por, o sea, constantemente, internamente se le está evaluando, reciben una conducta y concepto. Ahí está, conducta y concepto. Conducta y concepto, sí, No me salía la palabra. constantemente. Y bueno, o sea, se llama el régimen de progresividad, que es lo que, de acuerdo a la condena, va a ser el régimen de progresividad del servicio criminológico que estipula. Sería tantos años en una fase, tantos años en otra, y constantemente se le evalúa. O sea, y luego o sea, ¿cómo es? Se conforma el tribunal de conducta, que es el que evalúa todos los. Y en base a eso, luego acceden o no acceden a los derechos que en realidad tiene, porque se llama beneficio. Libertad condicional, transitoria, prisión domiciliaria también, que bueno, que son derechos que tienen los internos en realidad. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Solís. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a ver si cómo se nos va la hora cuando se pone linda la conversación, se va la hora, ¿no? Bien, pasamos a el concurso premeditado de 2 o más personas. Bien, básicamente, los requisitos para, o sea, los elementos objetivos del tipo es la muerte de una persona, ¿sí? Que la muerte haya sido ejecutada por mínimo 3 personas, ¿sí? El autor y 2 personas más, y la existencia de un concurso o acuerdo premeditado previo al delito. Bien, no hay mayores discusiones acerca de la cantidad de personas que tienen que concurrir para la muerte, o sea, es prácticamente la gran mayoría de la corriente doctrinaria se inclina a pensar que tienen que ser mínimo 3, el autor y 2 personas más.
Una corriente muy minoritaria sigue sosteniendo que basta con que sean dos. Pero el texto penal es claro, dice con el concurso premeditado de dos o más personas. Ahí en la palabra con es que, o sea, juntando el artículo 79 y el 80, dice el que matare a otro con el concurso premeditado de dos o más personas. Entonces, la mayoría de los autores entiende que la palabra con hace referencia a que tiene que haber más, o sea, dos más el que mata. ¿Sí? Bien, no hay mayores discusiones acerca del concurso de, o sea, como la palabra, todavía no quiero hablar del concurso. No, sí, perdón, el concurso, porque después la premeditación. ¿A qué hace referencia concurso? La gran mayoría de la doctrina entiende que no necesariamente tienen que ser coautores los tres, sino basta con que los otros sean partícipes primarios. ¿Sí? ¿Qué significa que sean partícipes primarios? Que hayan realizado un aporte significativo al plan del autor. ¿Sí? No es necesario, por ejemplo, que uno sostenga a la víctima, o por ejemplo, que entre dos sostengan a la víctima y el tercero le dé le efectúe el disparo o le dé la muerte, ¿sí? Sino basta con que le hayan brindado, por ejemplo, le hayan prestado el arma, o sea, uno de los autores le haya prestado el arma al autor para que él sea quien finalmente le produzca la muerte. Puede ser también, por ejemplo, que uno le redujo a la víctima y cuando la víctima estaba ya rendida, el autor le efectúa el disparo que le da muerte. O, por ejemplo, que uno de los partícipes está haciendo de campana, ¿sí? Basta con que el aporte sea principal, como le dije recién, Mínimo de conciencia y voluntad. sí, pero o sea, estoy hablando por ahora del concurso. Partícipe. Sí, Justamente, pero profesor, la participación tiene que ser... ¿Requiere una parte activa de los tres? Prima. Sí, bueno. ¿Requiere la parte activa del aspecto objetivo? O sea, sí, o sea, obviamente un aporte objetivo, pero tiene que ser un aporte esencial, un aporte esencial. La diferencia entre el partícipe primario y el partícipe secundario es que no es necesaria la participación del partícipe secundario para completar el tipo penal, ¿sí? O sea, para que el plan resulte como pensó el autor, ¿sí? O sea, nosotros tenemos el autor y su plan, ¿sí? Para realizar su plan, el sujeto tuvo que haber contado con la ayuda de dos personas más, ¿sí? Esas dos personas más, por ejemplo, pudieron haber reducido a la víctima, pudieron, por ejemplo, haberla engañado y llevarla hasta un lugar escondido donde lo estaba esperando el autor, quien finalmente le provoca la muerte, ¿sí? O, por ejemplo, pudieron haber golpeado entre los tres, ¿sí? Cuyo aporte, o sea, si nosotros consideramos de forma aislada los golpes que cada uno le propinó a la víctima, no eran suficientes para provocar la muerte, pero los tres en conjunto logran finalmente el resultado. Bueno, ahí tenemos aportes esenciales. Después tenemos los partícipes secundarios cuyo aporte no es esencial, ¿sí? Que el autor puede prescindir de su conducta. Por ejemplo, que una persona le haya trasladado a los criminales de un lugar a otro, ¿sí? El aporte de esa persona no es esencial porque ellos pudieron llegar hasta ese lugar a través de otros medios, ¿sí? Entonces, la doctrina tiene claro, o sea, hay cierto consenso en la doctrina de que el aporte tiene que ser esencial para poder hablar del concurso. Estamos hablando del concurso, ¿sí? Bien, ahora sí, ¿qué preguntas hay con respecto a esto? Doctor, con respecto a la participación de menores o los que Bien. son inimputables, pueden ser partícipes secundarios, ¿no? O sea, sí, pero en este caso en particular no pueden ser partícipes de este delito de omisión, concurso premeditado, porque ya no entra en la parte del concurso, sino entra en la parte de premeditación, ¿sí? Bien, aquí el doctor Dudiuk sigue al doctor Arocena. Le voy a leer el fragmento del libro de Arocena. Dice,
La premeditación del concurso requiere, en cada interviniente, en el momento del acuerdo, el mínimo de conciencia y voluntad necesario para que su actuación en el hecho sea una secuela del acuerdo, por lo que el requisito en cuestión no supone necesariamente un modo de determinación frío, calculado o pensado, un actuar meditado con antelación, sino algo menor como susceptible de confabulación, un ponerse de acuerdo que incluso puede suceder inmediatamente antes de cometer el ilícito, ¿sí? El doctor Dudieu, cuando habla de la premeditación, él distingue lo que es la premeditación de la preordenación, ¿sí? La preordenación hace ruido los colectivos. La preordenación, ¿sí? Es simplemente como su nombre lo indica, es ordenar los pasos previos para poder ejecutar el delito, ¿sí? O sea, preordenación es equivalente a seguir un plan, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos aquí en el delito de homicidio con el concurso premeditado, no podemos arrancar primero por la muerte y luego conseguir el arma para darle muerte, ¿sí? Tiene que haber una preordenación de los pasos a seguir. Primero, por ejemplo, primero tenemos que capturar a la víctima. Después tenemos que llevarla a un lugar adecuado. Después conseguir bueno, primero tuvieron que haber conseguido un arma. Fíjense ahí donde está la ordenación. Primero tuvieron que haber conseguido un arma. Después secuestrar a la víctima. Después llevarla a un lugar y finalmente darle muerte, ¿sí? Esa es la preordenación, ¿sí? Y esa preordenación puede darse inclusive momentos antes del homicidio, ¿sí? Por ejemplo, estaban caminando por la calle estos tres muchachos, se encontraron con su víctima y ahí hicieron el acuerdo, vamos a agarrarle a este, le secuestramos, le llevamos hasta el callejón que está ahí al ladito y le damos muerte. 10 segundos. Doctor, disculpe, ¿sí? sería como el caso que pasó hace muy poco tiempo de estos chicos que mataron que lo llevaron en bicicleta, lo citaron, creo que es Bahía Blanca, hace poco tiempo. Bueno, pero si lo citaron, o sea, una chica lo citó, pero después ella le da, hay videos que ella le da órdenes a hacer esto, lo apuñalaron varias veces, todo. No sé si se acuerda, hace poco, muy poco tiempo. No, la verdad que no recuerdo, pero estoy tratando de imaginar el caso y claro que podría ser un ejemplo clarísimo. Imagínense, supongamos un caso aún más con un menor tiempo. Dos personas se citan para hacer un intercambio de bienes, por ejemplo, por Facebook. Se citan por Facebook y una persona le va a vender un celular a otro a cambio de dinero. Sin embargo, cuando llega la persona, el comprador está acompañado de dos personas más, notan que el vendedor podría llegar a traer un poco más de dinero consigo y entonces acuerdan entre los tres secuestrarlo, llevarlo ahí a un escampado que estaba ahí al lado, darle muerte y robar, ¿sí? Bueno, ahí tenemos claramente un concurso premeditado porque hubo un acuerdo previo entre los tres, por más que haya sido en un breve tiempo, ¿sí? Distinto sería el caso de una persona que, por ejemplo, una persona camina por la calle, se encuentra con su enemigo, empieza a golpearle y habían dos muchachos más sentados ahí y le pregunta, che, ¿querés venir a castigarle a este que le tengo bronca? Ah, bueno, sí, vamos, y le empiezan a castigar entre los tres y le dan muerte. Bueno, ahí no hay premeditación, no hay preordenación, ¿sí? Los sujetos que estaban sentados aprovecharon la situación para propinarle los golpes que finalmente le dieron muerte. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decirles? El doctor Dudieu trata de diferenciar lo que es la premeditación de la preordenación. La premeditación es más compatible con la confabulación, o como lo llaman los norteamericanos, la conspiración. Para los norteamericanos, la conspiración, para los estadounidenses, la conspiración es una forma de participación criminal, ¿sí? La conspiración es un paso dentro de liter criminis, ¿sí? Sin embargo, para nosotros los argentinos, la conspiración es un delito en particular.
tenemos solamente dos tipos de delito de conspiración, que es conspiración para la traición y conspiración para actos terroristas. Son los únicos dos casos de conspiraciones que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tratan de decirnos Arocena y el doctor Udiu? No es necesario una conspiración, no es necesario que los sujetos hayan elaborado un plan con mucho tiempo de anticipación. Basta con que hayan preordenado su plan delictivo, aún inclusive momentos antes del hecho. ¿Sí? Bueno, y ahí entra Doctor, el tema de los menores, ¿sí? Termino con este. Ahí entra el tema de los menores, porque Arocena también lo dice, no es necesario que haya una asociación ilícita, dice Arocena, no es necesario que haya una asociación ilícita entre los tres, basta simplemente de que hayan preordenado sus conductas antes del hecho. Y ahí dicen que no es posible la participación de menores o de incapaces porque no tienen el discernimiento para realizar una preordenación o una premeditación de sus conductas, a diferencia de el delito de asociación ilícita. En la asociación ilícita sí se permite, por lo menos un gran sector de la doctrina, permite la participación de menores y de incapaces. Uno de los casos más resonantes fue el de Baez Sosa. Ahí era que se tomó este punto donde digamos, tuvo en discusión si hubo premeditación para llevar a cabo el hecho. Sí, sí, clarísimo, porque además los rugbyers tuvieron tiempo para planear, porque inclusive, o sea, no solamente hubo tiempo para planear, sino hubo tiempo para asumir roles. O sea, un grupo de personas atacaban a Baez Sosa, mientras otro grupo de personas evitaban la asistencia. Definitivamente hubo una premeditación, o sea, eso ya escapa a la preordenación. Ahí hubo una premeditación y el aporte que hicieron los otros rugbyers que evitaban que el público pueda asistir a Baez Sosa era una asistencia primaria, era una asistencia necesaria, porque sin la participación de esos rugbyers, muy probablemente hubieran asistido a Baez Sosa y no hubiera muerto, o por lo menos hubiera muerto de forma diferente. doctor, para entrar en claridad, en este caso entonces dependería de un acuerdo, ya sea segundos antes o un poquito o premeditado, no necesariamente un ordenamiento, y en el caso de los jóvenes, estos menores o incapaces, ellos al no tener ¿cómo se dice? Voluntad, por decir lo mismo, discernimiento, no serían imputables en este concurso. Así es, ¿sí? O sea, si son 3 personas, pero uno de los 3 era incapaz, entonces no podemos hablar del concurso premeditado de 2 o más personas. Va a ser simplemente un homicidio simple con pluralidad de autores. Ah, ahí está. Doctor, y ahí, o sea, está claro que no se le puede imputar al menor o al incapaz. Pero, ¿qué pasa si estas dos personas no adultas de alguna manera sí utilizaron a un menor que tiene una capacidad de hacer daño porque este menor, bueno, tiene un porte muchísimo más grande que una persona normal y practica algún deporte que le pudiera, digamos, llegar a ocasionar un daño ofensivo elevado, ya sea que sea manipulado, utilizado o lo que sea este niño? ¿Entraría igual estos dos adultos en la condena por este? O sea, es muy interesante la pregunta. Aquí hay que aplicar las reglas generales de la participación criminal y del concurso de delitos, porque aquí tenemos un homicidio de forma directa, porque los dos imputados cometieron el homicidio, o sea, supongamos que fue que entre los 3 le golpearon a la persona, vamos a suponer, entre los 3 golpearon a la víctima y le provocaron la muerte, ¿sí? Como uno es incapaz, solamente se le aplica la condena a 2, pero homicidio simple con pluralidad de autores. Ahora, podría llegar a suceder un concurso con homicidio de forma mediata, porque utilizaron al menor como un instrumento para provocar la muerte. Pero me parece que es un concurso ideal, ¿sí? O sea, que quedará absorbido por el homicidio simple. O sea,
sea, necesariamente va a quedar Claro, homicidio simple. claro, Tal vez pero un me ligero genera, aumento de la pena por haber utilizado un menor, pero no más que eso. Y luego una última consulta, Profesor, doctor, sobre lo que sucedió el fin de semana acá en Resistencia, sobre quizás podía entrar encuadrado acá en el inciso 6, que es una trifulca que primero comenzó la madre, luego incentiva que el hijo cometa un delito, o sea, presunto delito, homicidio, y que hay un facilitador en el medio de un arma de fuego. Ahí podría entrar, sí, este cuadro, digamos, en el caso de si la fiscalía quiere acusar a la persona que es presuntamente el homicida. Sí, pero tiene que haber participado en el hecho, tiene que estar presente en el hecho. Los autores mediatos no Estaban todos califican como... presentes, Sí, por si estaba eso, sí, presente en el hecho, sí, estaban pero todos, sí, los autores sí, sí, mediatos y los sí, instigadores no... todo, porque se produjo en un momento muy corto de tiempo. Muy bien. O sea, fue una fiesta y Bueno, demás. terminemos con el último delito y después, si queda tiempo, retomamos las preguntas. El último delito que nos queda es el homicidio conexo con otro delito o el homicidio criminis causa, ¿sí? Este delito es un delito eminentemente subjetivo, o sea, se agrava por la ultrafinalidad que tenía el autor al cometer el delito. Existen dos o sea, el delito se clasifica en dos, ¿sí? En la conexión impulsiva y la conexión final. En el caso de la conexión final, el autor, el homicida, actúa para, ¿sí? Busca una finalidad con posterioridad a la muerte, ¿sí? Esto es un motivo proyectado hacia el futuro, por ejemplo, mata para obtener un resultado deseado. La ley hace referencia para preparar, ¿sí? Que es realizar todos los actos necesarios para lograr el fin propuesto, ¿sí? Que incluye actos preparatorios propiamente dichos, por ejemplo, mata para preparar un robo, ¿sí? Mata para facilitar, ¿sí? Para hacer más fácil o con mejores probabilidades para lograr el resultado perseguido, ¿sí? Por ejemplo, mata para facilitar un secuestro, ¿sí? O sea, por ejemplo, mata a un guardia de seguridad para lograr el secuestro de una personalidad importante, ¿sí? O mata para consumar un delito que, para cometer o preparar un delito posterior, ¿sí? Por ejemplo, mata para, a ver, robo con homicidio. No, sí, mata para robar, ¿sí? En el caso de mata para consumar un delito, es mata para robar. Por ejemplo, el sujeto primero le provoca la muerte y luego hurga en el cadáver para revisar si el sujeto tenía o no alguna pertenencia y robarle, ¿no? Pero tiene que haber una conexión entre el homicidio y el robo. O sea, el sujeto ya tenía en mente matarlo para después hurgar el cadáver, ¿sí? Si aparece de forma separada el homicidio con el robo, el delito se va a delito contra la propiedad, ¿sí? O queda simplemente como homicidio, o sea, mató y aprovechó la circunstancia para ver si para hurgar en el cadáver, ¿no? Entonces, cuando hablamos de matar para consumar, ¿sí? El sujeto ya tenía que tener prevista el segundo delito que iba a cometer, ¿sí? Y después para ocultar el delito, ¿sí? Para tapar, para disfrazar el delito o matar al testigo presencial, ¿sí? El clásico caso del homicidio al testigo. Mata para ocultar el delito que acaba de cometer. Suele suceder también con los delitos de violación, que una persona abusa sexualmente de otra y para evitar ser descubierto, la asesina a la víctima, ¿sí? Lo que pasa es que estos casos que yo le estoy dando de robo con homicidio y robo con violación, hay que tomarlo con pinzas porque está muy discutido en doctrina cómo hay que distinguir el robo con homicidio y el robo y la violación seguida de muerte con el homicidio criminis causa, ¿sí? Yo le estoy dando un ejemplo rápido porque estamos cortos de tiempo, pero cuando veamos delitos contra la propiedad y delitos contra la integridad sexual, vamos a ver más específicamente cómo se distingue el robo con homicidio y la violación seguida de muerte con el homicidio criminis causa. Y por último, tenemos para asegurar sus resultados, ¿sí? Que es el delito fin, es decir, mata para quedarse con el botín obtenido por la estafa, por el robo, etc., o para procurar su impunidad para sí o para otro, ¿sí? Por ejemplo, mata
a otra persona para, por ejemplo, un secuaz, estaban saliendo, por ejemplo, de un robo, supongamos, ¿no? Y un oficial de policía arresta a su cómplice y el autor mata al guardia de seguridad o al policía para lograr que la liberación de su cómplice, ¿no? Entonces, mata para asegurar la impunidad, para sí o para su cómplice, ¿sí? Pero siempre tiene que haber un segundo delito. Por último, el segundo grupo de casos es la conexión impulsiva. Mata por, ¿sí? Algo que sucedió en el pasado. Entonces, mata por sentirse frustrado, por no haber logrado los fines propuestos con el delito anterior, o mata para vengar el fracaso sufrido, ¿sí? La norma alude a este caso cuando dice o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Necesariamente el sujeto tuvo que haber intentado un delito anterior y por despecho, ¿sí? Algunos hablan justamente del homicidio por despecho, por no haber logrado el fin propuesto, termina matando. Así, por ejemplo, un caso clave es el intento de robo o el intento de violación. Intentó robar, intentó abusar, pero como no lo logró, mata a su víctima. Entonces ahí la diferencia ya está un poco más clara con respecto al robo con homicidio y la violación seguida de muerte, ¿sí? Los autores dicen que basta con que exista esta conexión entre el logro propuesto y lo que finalmente obtuvo. Por ejemplo, en el robo con homicidio, o sea, en el homicidio por no haber logrado el fin propuesto, supongamos que el sujeto se propuso robar, pero como el botín era demasiado poco y no cumplía con la expectativa del ladrón, termina matando a su víctima, a la persona robada, ¿no? Entonces ahí, si bien el delito se consumó, no logró el fin esperado por el autor y provoca la muerte de su víctima, ¿sí? Entonces, la doctrina, o sea, aquí la doctrina se dividió en dos. Un sector de la doctrina decía que el otro delito tenía que quedar en grado de tentativa, ¿sí? Es decir, que no logró consumación, y el sector más grande de la doctrina en la que se enrola el doctor Bompadre entiende que pudo haberse consumado el delito, solamente que no alcanzó la finalidad que el autor se propuso y mató por esa razón. Entonces, dice el doctor Bompadre que para poder aplicar la agravante del homicidio conexo con otro delito, basta con que el autor se haya motivado en ese sentimiento de fracaso que tiene que provenir de un delito, necesariamente tiene que provenir de un delito, pero basta con que el autor se haya motivado en ese sentimiento de fracaso para haber cometido el homicidio y finalmente calificarlo como homicidio agravado por el homicidio conexo con otro delito. Eso, Otra, doctor, es lo llaman conexión causal o impulsiva, ¿sería? sí, Se mueve así por es. un impulso. Otra discusión doctrinaria que existe acerca de los delitos culposos. Si bien existen situaciones en las que, por ejemplo, en la causa impulsiva no es la causa final, perdón, cuando se habla de el homicidio para, ¿sí? No es posible que una persona asesine para cometer un delito culposo. No es posible, ¿sí? La doctrina ya lo tiene dicho, o sea, un gran sector de la doctrina entiende que no es posible. Adhieren a esta postura el doctor Udiu, el doctor Bompadre, ¿sí? Salvo que sea para el caso de ocultar el delito o lograr la impunidad, ¿sí? Entonces, si una persona cometió, por ejemplo, un homicidio culposo, pero, por ejemplo, chocó un vehículo, mató al conductor, pero el acompañante quedó con vida y el autor mató al acompañante también para lograr su impunidad, entonces ahí sí es posible hablar de delitos culposos. Pero no es posible, por ejemplo, que un autor, una persona mata, por ejemplo, a un inspector de tránsito para después darse a la fuga y cometer un accidente de tránsito, ¿sí? Como los delitos culposos no pueden ser, las personas no se pueden proponer cometer un delito culposo, no es posible pensarlo desde esta manera, ¿sí? Pero sí puede pensarse en el homicidio para ocultar un delito culposo o para procurar la impunidad frente a un delito culposo, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta?
No, que se estaría, no, el caso que dio del accidente no me hizo reír porque se estaría, el mismo autor se estaría grabando la pena porque, eh, pero digamos, con el accidente sería solamente un delito culposo, o sea, tendría una pena menor que con el hecho de matar al testigo, que ahí sí actúa con dolo y sería mucho más grave su pena. Sí, por supuesto, pero hay una frase en la jerga de los delincuentes que dice, solamente es delito